Hermanos, pues vamos a comenzar con nuestra breve meditación del día de hoy. Lo que vamos a estar viendo primeramente es un pequeño contexto del capítulo anterior que estábamos viendo y posteriormente vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias de vivir bajo el reinado de Dios, bajo un rey que es sabio, que se humilló delante de Dios y antes de buscar su propia gloria, buscó la gloria del Señor. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas consecuencias. Principalmente tomé dos versículos que encierran estas verdades. Vamos a ver entonces también el contraste entre el reinado de Salomón y el reinado de Cristo, porque finalmente esto es como estábamos viendo entonces en esta porción de este capítulo, este reinado ideal, porque está mostrándose cómo hay seguridad en su pueblo, cómo hay gozo, cómo hay alegría, y entonces eso está prefigurando el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde hay paz y donde se extiende no solamente al reino de Israel, sino a todas las naciones. Entonces también vamos a ver brevemente eso, y finalmente vamos a estar viendo tres aplicaciones. Entonces, si mal no recuerdan, estuvimos viendo con nuestro hermano Oscar acerca de cómo Dios mostró su bondad para con el rey Salomón. Recuerdan que lo que nos estaba diciendo nuestro hermano es que el rey Salomón era un rey muy joven, ¿no? Entonces, por lo tanto, era un joven inexperto. Y en medio de eso, él se acerca, el Señor es el que se acerca a Salomón. Y entonces él le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él le podía haber pedido mucha fama, él le podía pedir riquezas, él le pudo pedir mucha gloria, pero lo primero que hizo este Salomón es reconocer que él no podía con todo lo que estaba bajo sus hombros. Entonces le está diciendo, Señor, yo soy un hombre muy joven, yo soy un hombre inexperto, yo no puedo con esta tarea. Es una tarea muy difícil. Yo conozco quién es tu pueblo, yo sé que es tu amado pueblo, es el pueblo que tú has escogido, y yo tengo la tarea de gobernar sobre ese pueblo al cual tú has escogido. Tú me has llamado. Y entonces, por lo tanto, yo vengo delante de ti en humildad para reconocer que necesito de ti, que necesito de tu sabiduría, que necesito discernir el bien y el mal, que necesito reinar con justicia, para que no solamente este reino de Israel conozca que tú eres Dios y que yo estoy reinando como un representante tuyo, sino que todas las demás naciones también vean que hay Dios en Israel. ¿Sí? Entonces a Salomón no le interesaban las riquezas ni la gloria, sino que él, reconociendo esa necesidad, va y se humilla delante de Dios, y Dios le concede eso, y Dios le concede además mucha riqueza y mucha gloria, mucha sabiduría, porque precisamente le dice, Salomón, no va a haber un rey como tú en toda la tierra. Pero no solamente vimos eso, sino que entonces también por causa de esa grande misericordia de parte de Dios, entonces vemos a Salomón después entregando todas estos sacrificios, ¿no? Que él está utilizando todo lo que Dios le ha dado, no para él, sino para la gloria de Dios. Que en el momento en el que vienen las mujeres, también él simplemente está haciendo justicia por causa de la sabiduría de Dios. Y cuando vienen todas esas riquezas, lo que hace entonces es presentar miles de holocaustos delante de Dios, con grande gozo, porque sabe que Dios está con él, que Dios le está favoreciendo y que Dios le está bendiciendo. Y por eso es que también habló el hermano Oscar de una ofrenda costosa. ¿Por qué es costosa? Porque finalmente también nuestro Dios nos ha dado no solamente de lo que a Él le sobraba, hermanos, sino que a Él nos ha dado a su Hijo.
a lo más valioso. Por eso nos estaba recordando nuestro hermano Oscar que el Señor no nos salvó con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo más valioso, lo más sublime que hay en todo el universo es Él, su Hijo. Él nos lo ha dado, y que por eso ahora nosotros, no porque le estemos pagando, porque nunca podremos pagarle, y además nunca nos va a pedir que estemos retribuyéndole todo eso, sino por el gran amor con que nos amó. Ahora nosotros nos entregamos, como dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo delante de Él. Entonces, ahora podemos vivir cada uno de nuestras vidas como siervos, como esclavos para su gloria, porque Él nos amó. Y ahora por eso nosotros tenemos tan grande amor que nos mueve a entregar todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para presentarlo delante de sus pies. Eso es un breve resumen, y aquí es donde estamos, es el contexto. Y ahora vamos a ver las consecuencias de vivir bajo el reinado de Dios, bajo la bendición del Señor. Dice Primera de Reyes 4:20, Judá e Israel eran muchos, eran como la arena que estaba junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. Entonces, eso nos está recordando, hermanos, la promesa del Señor, la promesa que el Señor le había dado a Abraham en Génesis 26:4. Él está diciendo que cuando está haciendo crecer la fe de Abraham, cuando lo saca en medio de su debilidad, Él le dice: mira las estrellas del cielo, Abraham, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así de grande será tu descendencia. Y entonces el que se pudieran multiplicar era un indicativo de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, de que ellos eran amados y benditos por Dios. Y no solamente esto, sino que eso significaba que eran benditos de Dios, no solamente porque eran el pueblo escogido, sino porque Dios estaba morando en medio de ellos. Por eso es que estábamos viendo muchas figuras antes con el tabernáculo, porque la causa de la bendición del pueblo de Dios es por causa de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Dios los había escogido de entre todos los pueblos, hermanos, para que Dios estuviera con ellos, para que Dios no solamente habitara con ellos, entre ellos, sino para que Dios reinase sobre ellos. Y entonces el que habitara y el que reinara sobre ellos era un sinónimo de vida, era un sinónimo de salud, era un sinónimo de reproducción, de todo bien y de toda satisfacción. ¿Sí? Todas sus necesidades cubiertas, tanto físicas como espirituales. Es como un regresar a las condiciones ideales del Edén. Si Dios entonces habita con su pueblo, entonces comienzan a ser revertidas todas esas maldiciones, todas esas consecuencias que había traído el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado había traído muerte, había traído enfermedad, los había vuelto inútiles o estériles para hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto también sufrimos toda clase de carencias, tanto físicas como espirituales. Y entonces el que Salomón reinara con sabiduría y con justicia, entonces indicaba al mismo tiempo que Dios estaba reinando sobre su pueblo por medio de Salomón.
y él fungía entonces como un instrumento en las manos de Dios para traer toda esta bendición a su pueblo. Y por eso dice también Primera de Reyes 4:25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Entonces, hermanos, esto significaba primeramente que había paz entre ellos y Dios. El pueblo podía gozar de una paz con Dios mientras su rey Salomón reinara, porque era él el que mediaba esta paz a su pueblo. Y mientras Salomón, porque Salomón estaba obligado entonces a actuar con justicia, mientras Salomón reinara con justicia, entonces su pueblo podía gozar de esa paz. De hecho, es por eso que el rey Salomón no permanece en ese reinado, y por eso tiene que ser removido, porque su justicia no es una justicia perfecta. Si nosotros volteamos a ver el pacto davídico, lo que dice el Señor es que habría alguien que reinara y reinara con justicia, y entonces su reinado no tendría fin. En un momento entonces el rey Salomón estuvo reinando con justicia, y por eso trajo todas estas bendiciones a su pueblo, ¿ok? Pero no fue siempre. Pero mientras vivía con justicia y rectitud, amando lo bueno y aborreciendo lo malo, entonces en esa misma medida su pueblo podía gozar de paz con Dios. Y Salomón entonces era ese medio para establecer, era un medio de esa relación de paz entre ellos y Dios. Pero no solamente vivían seguros por cuanto había una relación de paz con Dios, eso es lo fundamental, pero además, por cuanto Dios estaba con ellos, también Dios estaba por ellos, de tal manera que Él podía sujetar, Dios, a todos sus enemigos, a todos aquellos que se podían levantar en contra de su reino. Los enemigos de Israel también eran los enemigos del Señor. Y no solamente vemos eso, que Él está sometiendo o sujetando o juzgando las naciones, conquistándolas, hermanos. De tal manera que está diciendo que, por ejemplo, los filisteos y hasta el límite de Egipto se puede ver el reinado de Salomón. Se ve que entonces están trayendo todas estas personas presentes delante de Él. Entonces, tal es la bendición que ha venido sobre la tierra, que no solamente Israel puede gozar del reinado de Dios por medio de Salomón, sino también vemos todas aquellas naciones, cómo está extendiéndose el reino de Dios sobre la tierra, porque ese es el propósito principal, hermanos. Por eso dicen las Santas Escrituras que el propósito principal es que toda la tierra esté llena de su gloria. Aquí vemos entonces un reinado de paz que ha venido sobre la tierra, donde Dios ha alcanzado todas esas naciones, y que por eso estamos viendo que esto prefigura al reinado de Cristo. En el reinado de Salomón no vemos que todas las naciones están viniendo, pero sí vemos prefigurado. Por eso alcanzamos a ver el alcance de estas naciones, de los pueblos gentiles que se están añadiendo, y que el rey Salomón está gobernando sobre ellos, y por lo tanto Dios también está reinando, y esa paz está alcanzando también a estas naciones. Por lo tanto, Salomón tipifica el reinado de Cristo sobre la tierra, y Cristo es un mejor Salomón, y que aunque el reinado de Salomón tuvo un esplendor que no fue inigualable por ninguno de los reyes de esta tierra, de ninguna manera
puede compararse con el reinado de Cristo. Porque la justicia de Cristo, como vimos hace un momento, no fue siempre perfecta y por lo tanto su reinado no permaneció para siempre. Pero la justicia de Cristo es perfecta, hermanos, y por lo tanto su reinado no tiene fin. Su reinado permanece para siempre. El reinado de Salomón alcanzó a algunas naciones, llegó a extenderse, pero el reinado de Cristo, hermanos, alcanzará a todas las naciones de la tierra, porque a Él se le ha dado un pueblo de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, para que sobre toda la tierra se invoque el nombre del Señor. El reinado de Salomón trajo una paz, pero que al mismo tiempo esa paz fue temporal. Pero el reinado de Cristo trae una paz eterna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no tiene fin. El reinado de Salomón le permitió a su pueblo estar seguros sobre esta tierra y tranquilos y reposados. Pero el reinado de Cristo permite a su pueblo estar seguros sobre esta tierra y vivir con gozo y con alegría, aún, hermanos, en los momentos más adversos, aún en los momentos más difíciles, su pueblo puede seguir cantando de alegría, caminando hacia la ciudad celestial. Y entonces finalmente podemos ver unas aplicaciones con esto que hemos aprendido, hermanos. Jesucristo entonces ha venido para habitar entre nosotros como nuestro Dios y como nuestro Rey. Y este es el fundamento por el cual tú y yo podemos vivir seguros. Podemos vivir confiados en Él. Porque Él reina, hermanos. Porque Él reina. Porque Él vive para siempre. Por eso es que yo estoy seguro. Por eso es que tú, amado amigo, estás seguro. Porque estamos seguros, como estuvimos cantando, en esa roca firme, en esa roca inconmovible. No hay nada entonces que pueda hacer que estemos separados de nuestro Dios y nuestro Rey. No hay nada que pueda quitar el trono a nuestro Rey, porque Él lo ha establecido con su propia justicia, con su propia sangre, de tal manera que Él ya ha inaugurado su reino y solamente es cuestión de tiempo para que podamos ver todas las naciones delante de sus pies. Por eso dicen las Escrituras que un día entonces toda lengua le confesará, que un día toda rodilla se doblará delante de Él y dirá: Jesucristo es el Señor. Entonces, gracias a Él tenemos una relación de paz, todo creyente, porque Él mismo ha conquistado nuestros corazones, hermanos. Así como Él conquistó las tierras lejanas, de la misma manera Él ha conquistado nuestros corazones por medio de su infinito amor. Y ahora Él reina en nuestras vidas. Y por lo tanto, nosotros, tú y yo podemos adorarle, tú y yo podemos servirle por eso que Él hizo a nuestro favor. Entonces, hermano, hermana, ¿qué talento tienes tú que te ha dado el Señor para que puedas servirle? Porque a Salomón se le dio sabiduría y entonces utilizó su sabiduría para poder escribir todos estos proverbios, para exaltar el nombre del Señor. Cuando se le dio las riquezas a Salomón, la utilizó también para adorar al Señor con miles de holocaustos. La viuda, como lo vimos también con nuestro hermano Oscar, ella con todo lo que tenía se entregó por completo al Señor, en amor, en confianza y en dependencia, sabiendo que está segura en el Señor.
Muchos misioneros y hermanos a lo largo de la historia han entregado sus vidas y han derramado su sangre. ¿Por qué? Porque el Cordero es digno de nuestra alabanza. Él es digno porque Él es nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque no hay nadie como Él, pero también es doblemente digno porque Él, que es Dios y Creador del cielo y de la tierra, Él ha venido en forma humana. Él es el legislador, el creador y legislador de la ley. Él se ha sometido a su ley al volverse como uno de nosotros. Porque Él, que es el autor y el dador de la vida, se entregó y murió en aquella cruz para nuestro rescate. Él estableció su reino para establecer la paz entre nosotros y Dios. Por eso debemos de ser movidos en esta mañana para poner todos nuestros talentos debajo de sus pies, porque Él es infinitamente digno de suprema alabanza. Otra aplicación que podemos tener es que podemos vivir seguros aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y es que los incrédulos no tienen esa esperanza. Hermanos, ellos simplemente pueden repetir como un mantra: todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero no, nada les asegura eso. Inclusive para un incrédulo, todas esas cosas que vienen pueden ser para su propia destrucción, de tal manera que se engrose más su corazón, de tal manera que terminen aborreciendo al Dios que los creó, de tal manera que se llene de amargura y sean destruidas sus vidas, y que sea una vida completamente infeliz. Pero no es eso para nosotros. A nosotros se nos da una esperanza en medio de toda aflicción. En medio de toda aflicción, el creyente puede vivir seguro y confiado a pesar de las circunstancias más oscuras de su vida, porque tiene por seguro que todas esas cosas, hermanos, aun las que más nos duelen, son para nuestro bien, son para transformarnos, son para santificarnos, y por lo tanto Dios lo hace para tu bien y para el mío. Podemos pensar, ¿qué es lo peor que puede pasarnos? Es morir. Pero si morimos, entonces vamos a estar delante de Dios. Entonces vamos a poder gozarnos porque vamos a contemplar a aquel que nos amó. Estaba recordando mientras estaba haciendo esta meditación de una persona creyente que era ciego de nacimiento. Y entonces esta persona estaba diciendo que él tenía un privilegio más grande que ninguno de nosotros tenemos. Porque dice, el privilegio más grande que yo tengo es que una vez que yo muera, voy a abrir mis ojos por primera vez y voy a contemplar a aquel que me amó. Voy a contemplar a aquel que dio su vida por mí. De tal manera, hermanos, que puede convertir nuestro Señor nuestra peor agonía, nuestro peor sufrimiento, en risa, en baile, en gozo. Y que por eso dicen las Escrituras, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestros labios se llenarán de risa. Entonces seremos como los que sueñan, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, estaremos gozosos. Así es como entraremos al reino de los cielos, hermanos. No llenos de tristeza, sino llenos de júbilo.
Y mientras llegamos al reino de los cielos, que se ensanchen nuestros corazones, que se enciendan de esperanza, porque estas palabras precisamente son para nuestro consuelo mientras andamos como peregrinos en esta tierra. Y entonces tenemos además una esperanza de la cual ya hablamos un poquito y que es sublime para nosotros, porque nuestro Rey nos ha rescatado de la muerte y de la condenación eterna para darnos un gozo, sobre todo gozo. Como dicen las Santas Escrituras, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aun ha subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuestro Rey nos ha dado esta libertad y nos ha reconciliado con Él para poder gozarnos en Él por siempre, para que estemos por siempre y podamos experimentar un gozo y una alegría sin igual cuando estemos con Él por toda la eternidad, hermanos. Ahora nosotros podemos ya experimentar cierto gozo y que es por medio de la fe que podemos ver a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, pero lo vemos solamente por medio de como un reflejo, hermanos. Esa fe lo que nos hace ver es a Cristo, pero como un reflejo. Y eso nos goza y eso nos alegra y nos llena de esperanza. Pero habrá un momento, amados hermanos, que esa fe aún será removida como un velo para que podamos ver a nuestro Salvador cara a cara. Un gozo entonces que ya no se aviva por medio de la fe, sino que ya no lo miramos desde lejos, ya no lo miramos como un reflejo, sino que miramos a aquel tal cual es. Miramos a nuestro Señor cara a cara. Un gozo que no puede ser descrito por ningún hombre, porque no hay manera que nosotros podamos pensar en tal gozo. No hay manera que haya subido ese pensamiento a nuestros corazones de tal manera que podamos imaginar siquiera el grado de gozo que será al momento en el que nosotros estemos delante de su santa presencia. Es un gozo donde ya no existe una lucha contra nuestro pecado, ninguna clase de debilidad. Un gozo que ya no se aviva entonces por esta esperanza de la fe, donde ya no miramos desde lejos. Es un gozo donde ya no habrá más llanto, ya no habrá un ¿hasta cuándo, Señor? Ya no habrá un clamor, oh Señor, ven por favor, ven Señor Jesús. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más lucha. Todos los enemigos de Dios, todos nuestros enemigos caerán delante de sus pies. Todos esos enemigos al final serán destruidos y serán enjugadas todas nuestras lágrimas solamente por contemplarle a Él. Solamente por contemplarle a Él se irá toda tristeza, todo llanto y todo sufrimiento, porque podremos contemplarle a Él, hermanos, y podremos disfrutar de Él por siempre. Hermanos, lo único que necesitamos para estar plenos y satisfechos es a Él. Él es nuestro bien supremo, Él es nuestro bien sublime. No hay nadie como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Y por eso, como dice el canto cara a cara, dice, solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas y déjame llorar, pegado a tus heridas,
y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Entonces, amados hermanos, que estas preciosas palabras traigan gozo y aliento a nuestros corazones, porque finalmente un día llegará esto a su pleno cumplimiento. Un día, hermanos. Y cada vez que pasa más estos días sobre la tierra, cada vez más nos acercamos a ese momento glorioso en el que estamos delante de nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a seguir adorando a Dios.